pastoral del hermano Pablo a Tito. Recuerden que estamos usando la carta de Tito para hablar de las cosas espirituales, del mundo espiritual en la iglesia, el mundo espiritual allá afuera, en la sociedad caída, en el mundo espiritual, en la vida del ser humano. Hoy vamos a tocar, después de haber visto en la segunda prédica del primer capítulo lo importante que era la doctrina, para que entendiéramos mejor de qué trata el mundo espiritual. Y habíamos sacado como conclusión de que el mundo espiritual no es ni espiritismo ni espiritualismo, es la doctrina de Cristo, es lo que Cristo dejó, las cosas espirituales que Dios nos dejó, las cosas espirituales que el Señor vino a vivir y a enseñar, las cosas que están escritas, su doctrina, es lo más importante del mundo espiritual. No lo que la gente inventa, no lo que la gente dice que es espiritualidad, es lo que Cristo nos dijo y nos dejó. No lo que dicen las iglesias, no lo que puede decir una secta, una denominación, es lo que dice la palabra de Dios que Cristo enseñó. Se habló de bautismo, eso es doctrina, se habló de diezmo, eso es doctrina, se habló de lo que habló, se habló de cuánta cosa habló, eso es doctrina, y la doctrina es la regla y norma de la vida espiritual de aquel que dice que conoce a Dios. Dios no tiene muchas opciones, porque sabe que nosotros no podemos lidiar con muchas opciones. Dios nos dio sus opciones para poder vivir una vida espiritual. Ahora, hay quien dijo, lo digo con mucho acento, la doctrina sola es letra. Es letra. Saber y conocer lo que dice la Biblia no resuelve nada. Saber y conocer lo que es la doctrina de Dios hace a los hombres a veces que no tengan amor. Hace que los hombres no vivan y vivan por preceptos y vivan queriendo cumplir con una serie de reglamentos, una lista de recetas morales, que ese no es el plan de Dios. Conocer la doctrina significa vivir la doctrina. La doctrina está hecha para que nosotros podamos vivir, y eso nos empieza a hablar de nosotros en este capítulo 2 del siguiente tema que vamos a tratar en esta serie, que es el orden espiritual para la vida del hombre. De hecho, podemos decir que conocer la doctrina no quiere decir que eso traiga orden espiritual a tu vida. Tienes lo elementario más importante, que conoce la doctrina, es la doctrina bíblica, es la del Señor Jesús, fue la que Cristo nos dio, pero ahí cuando comienzan las cosas, no terminan. La doctrina hay que vivirla, hay que aplicarla, tiene que ser en realidad la norma de conducta, tiene que ser en realidad lo que nosotros practicamos cada día, si no, no sirve para nada. Por la noche, en la cena, voy a traerles un tema extraordinariamente importante, que no quiero tocarlo con profundidad ahora, pero que tiene que ver con mucho de lo que estamos viviendo hoy. La gente viene a Cristo con cualquiera que sea el pecado, cualquiera que sea la carga que trae, que lo separa de Dios, y te dicen que se puede ser cristiano, pero no hay que dejar lo que tú eras. Y hay una palabra allí cuando se habla de cena que es para remisión de pecados. Esto es un comercial para el servicio de la noche. Esta palabra nos encanta a todos, remisión. Sobre todo cuando llegamos al doctor con un familiar con cáncer, o nosotros mismos con un cáncer, y el doctor nos dice, su enfermedad está en remisión. ¡Ah, qué alegría! Todo el mundo sabe lo que quiere decir, ¿verdad? Pero cuando llegamos a la Biblia, la gente piensa que se puede conocer la doctrina, que se puede conocer a Cristo, que se puede conocer cristiano y seguir la vida como era antes. Y la Escritura es clara. Cada quien tiene una función, cada quien tiene una manera de actuar, cada quien tiene que transformar y dejar, y tiene que hacer una remisión del pecado, de esa enfermedad que te estaba consumiendo. Un solo ejemplo. Estoy hablando de publicaciones serias y grandes en el mundo cristiano. Se puede venir a Cristo, ser homosexual, y una vez que estás en Cristo seguir siendo. No tienes ni que divorciarte de tu pareja. Ahí no hubo remisión, sigues con el cáncer. Y la palabra de Dios es suficiente, es importante para que tú tengas remisión de pecado. Para eso por la tarde, ese es el comercial, ¿ok?
La doctrina nos permite a nosotros vivir y dejar, como leía el hermano, ser un hombre nuevo, vivir una nueva conducta, porque hemos aprendido de Cristo su doctrina. O Cristo habló por hablar, o Cristo habló para que dijeran, qué bonito. Una vez yo tenía una paciente, un amigo, no era yo, y él le dijo a una ancianita, mi viejita, usted tiene un carcinoma, adenocarcinoma de ovario, con metástasis de estadio 3, que invade los ganglios linfáticos de la pelvis. Dice a la viejita, doctor, qué lindo usted habla. No sabía ni idea de lo que estaba diciendo. A veces oímos las cosas de Cristo, es como que, ¿y qué hago con ellos? ¿Y qué bonito suena? Incluso repetimos palabras que dice la doctrina de Cristo. Y las repetimos. A veces decimos, hablamos de bautismo, no queremos saber ni lo que quiere decir bautizo. Qué tristeza que nosotros, los que decimos que tenemos una comunión con Dios, que tenemos la verdad, la palabra de Dios, tenemos la doctrina de Cristo y no nos dice nada. Déjame decirle que es triste, porque sí nos dice a cada uno de nosotros cómo vivir. Y esta es una de las porciones, a lo mejor de las más cortas acerca de la conducta cristiana, cuando tú aplicas la doctrina a la vida y entonces tienes espiritualidad en tu vida. La espiritualidad en tu vida no es decir Señor, 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 o aprenderte 4 versículos, o decir que vas a una iglesia. Espiritualidad es vivir porque la doctrina de Cristo te ha enseñado cosas nuevas, una manera diferente de ver el mundo, de actuar diferente ante las circunstancias, de expresarte, de hacer con tus cosas, con tu vida, tomar decisiones diferentes. Si la doctrina no hace eso, no sirve para nada. Puedes decir que eres el hombre bíblico o la mujer bíblica más grande que hay. Si la doctrina no habla, si tú no estás haciendo lo que dice Cristo, la doctrina no sirve. Es letra muerta. Dice así la Escritura en la carta a Tito, en el capítulo 2, versículos del 1 al 10. Vayan conmigo allí. Voy a pedirle a mi hermano, vamos a empezar a hacer esto, porque es importante. Primero voy a asegurarme de que todo el mundo tenga una Biblia. La doctrina no es mía, la doctrina es la que está en la Escritura. Y si usted no tiene una Biblia, la hemos puesto de gratis ahí en los bancos. Y si hace falta más, me lo dice, ahí tenemos cajas de Biblia. Coja una Biblia y pongámonos de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice ahí en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el segundo capítulo. Pero tú hablas, amén. Pero tú hablas lo que armoniza con la sana doctrina. ¿Saben ustedes lo que vimos la semana anterior? Que la doctrina era lo más importante dentro de la espiritualidad de la iglesia. Pero ¿qué pasa si no se aplica a la vida? El pastor es el responsable número 1 de hablar y decir, y no solamente predicarlo del púlpito, imponer lo que es la doctrina. Él es el responsable de que funcione, de que se conozca, de que los hermanos sepan cómo aplicarla. Tú hablas lo que armoniza con la sana doctrina. Y mira lo que dice de la sana doctrina para 3 grupos fundamentales, o para 3 situaciones específicas: ancianos, jóvenes y relaciones económicas. Que los ancianos sean sobrios, honestos, templados, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean de un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser discretas, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice el versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en doctrina, mostrando integridad, honestidad y sinceridad. Palabras sanas e irreprensibles para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a ser obedientes a sus amos y a los que les agradan, y a que les agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrando toda buena lealtad, para que en todo adornen la doctrina,
de nuestro Salvador, de Dios, de la doctrina de Dios nuestro Salvador. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, bendícela. Prepara los corazones para recibirle, y a mí úsame como incompleto y como imperfecto, pero como instrumento tuyo para la gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mi hermano. Como les decía, no se trata solamente de un conocimiento intelectual. La doctrina, cuando no pasa de allí de conocimiento intelectual, se vuelve incluso enemiga nuestra. Se vuelve incluso un obstáculo para el avance de la iglesia. Hay que vivir la doctrina. No basta con que la doctrina sea sana, si no se vive esa sana doctrina. Que las enseñanzas de Jesús sean expresadas por nuestra conducta. Que denote que somos realmente entes espirituales nacidos de nuevo. Que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Que no somos solamente que no somos naturales, que estamos en la carne, pero tenemos también el Espíritu de Dios. Y que Él está trabajando y obrando y nosotros mostramos cambio, transformación, que es la expresión de la... A veces pensamos que tiene que venir una fuerza especial que ya está en nosotros si somos de Dios, pero que alguien tiene que venir y cortarnos la mano, taparnos los ojos, darnos un empujón para que nosotros empezamos a vivir la vida cristiana. Escoger la doctrina y empezar a vivirla, empezar a aplicarla en cada aspecto, en cada circunstancia. Tenemos que demostrar que de verdad hemos nacido de nuevo, y no importa la edad que tengamos. Cada cual de nosotros va a vivir de una manera porque la doctrina nos permite y nos dice cómo tiene que ser esa manera de vivir. En primer lugar, ahí el apóstol Pablo le dice a Tito: enseña a los ancianos. Primero, tú eres el responsable. Tú eres el responsable de enseñar estas cosas. Pon el orden. Como vamos a ver, no es el responsable de enseñar. No, el hombre no tiene que enseñarle a las damas jóvenes. No. Vamos a ver quién tiene que enseñarle. Pero tiene que decirle a las personas cómo funcionan, qué hacer con la doctrina, cómo vivirla para que la vida cambie de todos y cada uno, no importa la edad que tengamos. Lo primero que dice la doctrina es que cualquiera que tenga la edad que tenga, lo primero que tiene que hacer es recibir a Cristo, ¿verdad? Eso nos dice la doctrina. Hay que nacer de nuevo. Y una vez que hemos nacido de nuevo, la vida tiene que cambiar. La vida tiene que ser diferente. Tenemos que dar muestra de que verdad el del que vive en nosotros ahora, de que hemos nacido a una vida nueva. Dicen los versículos del 1 al 3. Repetimos. Pero tú hablas lo que armoniza con la sana doctrina. Tú eres el responsable. Tú la tienes que predicar, la tienes que imponer. En la iglesia del Señor no hay 2 ni 3 doctrinas, solamente la de Cristo. Y cuando decimos lo que armoniza, quiere decir que no es que la digamos de palabra. Habla lo que hay que vivir, lo que trae la armonía a la iglesia. Lo que decimos lo vivimos, y tú, sobre todo el mundo, tienes que vivirla tú. Pablo le decía a Timoteo: cuídate de ti y de la doctrina. Nosotros somos los primeros en hacer ver a la gente que sí se puede vivir la manera que Cristo nos dejó en su doctrina, que no hay que agregar nada ni quitar nada, que sí se puede, que no son cosas imposibles, además de enseñarla. Porque no basta con que nosotros la enseñemos, la impongamos, hagamos un programa de estudio, de escuela bíblica, de prédica, y nosotros no vivamos la doctrina. La gente tiene que verlo en nosotros. La gente tiene que verlo en nosotros. Le decía a los hombres en la escuela bíblica: ¿saben cómo nuestros hijos deciden ser pastores? Cuando ve que en su casa se vive lo que se enseña. Cuando ve que vale la pena ver almas transformadas por el trabajo que ha hecho tu padre. ¿Alguien vio el post que puse de los niños imitando al padre? Un video de los niños imitando a su padre, comiquísimo. Pero les puse en el post: ¿sabes por qué tu niño no ora? No quiere ir a la iglesia, no lee la Biblia, no le importan las cosas de Dios. Porque no tienen a quien imitar. La doctrina de Cristo nos permite vivir diferente ante nuestra familia, ante el mundo, dentro de la iglesia, tengamos la edad que tengamos. Dice allí que los ancianos sean sobrios. Y estaba hablando de los hombres ancianos. Cada quien tiene su obligación en cuanto a la doctrina. Los ancianos sean sobrios, no exagerados, no dados a ningún tipo de vicio. El anciano, no importa que haya venido a Cristo, aquí no es el caso en que la Escritura nos habla de autoridad espiritual cuando hablamos de ancianos como líderes de iglesia. Aquí está hablando de edad física, aquí estamos hablando de personas mayores.
A veces pensamos que porque el viejito es viejito no tiene que vivir la doctrina cristiana. Ay, pastor, pero es que eso es lo que le dijeron toda la vida. Eso fue lo que aprendió. Imagínense que tuvo una iglesia por 50 años. Eso fue lo que aprendió. No. Hay que decírselo. Y cuando se lo decimos con amor, cuando lo explicamos, cuando lo enseñamos, ellos van a entender también. Si tienen el Espíritu de Dios, nadie se va a poner bravo. Tú, Tito, eres el responsable de explicarlo, de decirlo, de abrir la Escritura y hacerle ver a la gente lo que dice la Biblia acerca de cada tópico. El anciano tiene que vivir de una manera. El anciano tiene una vida espiritual. El anciano, porque es anciano, no puede vivir como le da la gana. Ahora, porque no tiene las tentaciones que tienen los jóvenes, vamos a dejarlo que no vivan la doctrina, que no conozcan la doctrina. No, es necesario que ellos sepan que ellos son parte importante dentro de la iglesia del Señor, por el ejemplo que pueden ser de doctrina. Ellos son parte importante en la enseñanza, como vamos a ver después. Que sean honestos. Vamos a dejar que el anciano no tenga honestidad solo porque es anciano. Lo queremos tanto que no le vamos a decir nada. Pero el viejito es un mentiroso, Don Panga. No, hay que decírselo. No se dice mentira. ¿Ok? Que sean honestos. Que sean templados, que tengan carácter. Que sea un carácter que las nuevas generaciones miran y digan: yo quiero ser así cuando yo sea viejito. ¿Ok? Yo quiero ser así. Sanos en la fe, que no sean los que son instrumentos para traer problemas de doctrina, que apliquen la Biblia, que hablen de la Biblia. Yo tengo muy personalmente testimonio acerca del impacto de gente anciana hablándome de la palabra de Dios. Yo no sé ustedes, pero cuánta sabiduría acumulada. Una de esas ancianas, cuando llegó a su ocaso, decía que aquel que ella conoció inconverso se había convertido en su pastor. Ella fue la que me enseñó. Oírla, ella no se paró en una clase, ella no se paró a usurpar el lugar del hombre, ella enseñó con su ejemplo. Cada vez que la recogíamos, cada vez que la visitábamos, era un ejemplo, era un ejemplo, era un ejemplo. Y sacaba la Biblia, decía lo que dice la Biblia. Y tenía carácter. Tenía carácter. No sé si es porque era cubana, pero tenía un carácter férreo, a pesar de ser una mujer viuda. Pero muy sana doctrina, muy sana doctrina. Cuando llegó a un punto en que decía que nosotros éramos sus pastores, cuando tenía una duda de doctrina, nos llamaba a nosotros. Qué bonito poder decir: pero las bases de una sana doctrina las recibimos de ella. Claro, nosotros nos fuimos al seminario, nosotros nos fuimos a estudiar, y ella confiaba que si había algo que tenía que aprender, podía confiar en nosotros, porque le íbamos a enseñar sana doctrina. Que sean también sanos en la caridad, o sea, que practiquen el amor, pero un amor interesado, no un amor comprado. Los viejitos les gusta mucho, bueno, vamos a hablar de los viejitos de más de 100, para que nadie aquí se ofenda. Estamos hablando de los de más de 100, ¿ok? Los de más de 100 les gusta mucho comprar cariño, o pedir que se les permita más que los demás. Y su caridad, su dar, está en función de recibir más afecto. Yo lo entiendo, sobre todo en la sociedad en que vivimos. El anciano está falto de afecto. Cuando se queda solo, cuando los hijos se van, pues los tiran por un rincón y ya, o lo van a el sinjón. Están faltos de afecto. Pero cuidado con la práctica de la caridad de forma insana, queriendo comprar el amor y el cariño dentro de la iglesia con alguna actitud, con alguna prebenda. No, que sean también sanos en la paciencia. Eso es fácil para el anciano. El anciano generalmente tiene más paciencia que el resto. Pero a veces nosotros somos los que tenemos que tener paciencia con ellos. Pero se describen aquí características que pensamos que cuando las personas tienen una edad ya no pueden ni tienen que hacer nada, y todo lo que hagan se puede, ya hay que permitirlo, porque no están obligados a vivir una sana doctrina. ¡No! Timoteo en este tiempo todavía no es un hombre avanzado en edad, sin embargo tiene que decirle a los ancianos que en la iglesia es la iglesia y no lo que ellos dicen. En la iglesia se hace lo que dice la sana. Esto es parte de la doctrina. Estoy diciéndole a Tito: aplica lo que está enseñando
solamente para que la gente eso, estamos perdidos, estamos jugando a la iglesia, no vamos a llegar a ninguna parte. Y ahí hablaba de los hombres. A veces pensamos que los hombres, porque son ancianos, hay que permitirles que se prospasen, que digan cosas que no, con mucho amor y mucho cariño hay que decirles, eso no es correcto, con mucho amor, pero pueden traer desorden a la iglesia. ¿Qué hay con las ancianas? Porque no es lo mismo en cada edad, el rol, papel, el servicio de la mujer y del hombre, es definitivamente diferente. Las ancianas sean de un porte santo, dice el versículo 3, sean de un porte santo, que se comporten como mujeres de alta vergüenza, mujeres que no están en el chisme, que no están en el llevitraje. En otra parte de la escritura él decía, esta porción no es la que más habla de estas cosas. Dice allí que no sean calumniadoras. El problema que pasa con las personas de edad avanzada es que ellas tienen poca cosa que hacer. Y entonces cuando hay poco que hacer, hay que llenar la vida con otras cosas. Y entonces es más fácil llevar y traer, calumniar cuando no conocemos, no tenemos elementos. Y menos mal que ya, en la época que vivimos, las personas avanzadas, como les llegó tarde, no están ni en el Facebook, no están ni aquí. Si no, eso fuera un problema. Porque son las personas que más tiempo tienen. Y entonces, aunque hay algunas que sí están de lleno, yo tengo muchas amigas que son realmente, tenemos en la página de Facebook muchas amigas que son realmente de edad avanzada. Y bueno, no he visto ningún problema, pero por supuesto, son gente cristiana. Pero la mujer anciana tiene un papel realmente importante dentro de la iglesia cuando se trata de doctrina. Estas personas que yo les menciono no eran precisamente hombres, eran los que nos impactaron fueron mujeres. Ancianas asimismo sean de un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino. No dado a mucho vino quiere decir no dado al vino para nada. ¿Ok? Eso es otro tema que podemos discutir y que hemos visto, que si había gente que lo tomaba porque no había agua, pues el vino era más, en realidad el jugo de la uva era más limpio, depende de cómo machicuaran la uva con los pies, depende de los tipos de pie, en el lagar, pero había gente que lo tomaba como medicina, ¿ok? Pero no traigan esto ahora a la realidad, la doctrina no nos dice, la doctrina de nosotros es más amplia y nos dice a nosotros que el vino no es bueno en ninguna medida. Sobre todo el vino que nosotros tenemos hoy. No hay un solo vino en el mercado que no tenga alcohol añadido. ¿Ok? Y aquí aclarece el vino y nos habla de la sidra, que era lo que era fermentado. Maestra de honestidad. Maestra de honestidad. ¡Wow! Que las más jóvenes miren y digan, que la gente mire y diga, ¡wow! Se puede confiar. Se puede confiar. Hay honestidad. Hay santidad. Hay un ejemplo allí a seguir en esa mujer anciana. ¿Se dan cuenta que esta es la doctrina? Esto es vivir la doctrina. ¿Ok? Esto es lo que se saca cuando se está en una edad avanzada, porque hay para todo el mundo. La doctrina no es para que la viva una parte de la iglesia, o los más jóvenes, los más viejos, los del medio, los que dicen que son mayores espiritualmente. La palabra de Dios, nadie es mejor que nadie, porque cada quien tiene una parte que tiene que cumplir. Y está esclarecido, está dado ahí con meridiana claridad. Estos son los ancianos. Los ancianos son importantes, pero los ancianos tienen que ir también por la doctrina. Hay veces que iglesias se dividen porque desconfiamos o dejamos de atender que el anciano tenga sana doctrina, que el anciano practique. Si el anciano cae en un vacío espiritual, lo dejamos, no lo atendemos, no importa. A veces ya están las últimas, ¿ya para qué? No vale la pena. Sí, no. El anciano es muy importante en la iglesia, muy importante. Por tanto, hay que estar pendiente de que ellos vivan, conozcan y apliquen la sana doctrina, vivan la vida espiritual. La vida espiritual, el orden espiritual en la vida de cada ser humano es importante, y el anciano no puede apartarse de ese orden espiritual. Tiene que vivirlo hasta los últimos días de su vida, ir mejorándolo también. Cada día para un anciano es nuevo, es mejor.
¿Ok? La Escritura dice, allá en Proverbios 20:29, la gloria de los jóvenes es su fuerza. ¡Oh! ¡Qué fuerte están lo que hacen! Como ven, como lucen. Esa es su gloria. ¿Saben lo que es la gloria de los jóvenes, de los viejitos? La hermosura de ellos es su vejez. Pero qué tristeza ver un viejito que no hay hermosura en él. Que cuando llegan a viejito, entonces cuando le da por el desorden. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conversar con pastores o personal que trabaje en un nursing home. ¿Ok? En un nursing home, sobre todo en las salas de Alzheimer. Aquello es un desorden. Me contaba un pastor que dice que iban tarde en la noche a visitar en el nursing home y que las enfermeras se quejaban de que ahorita cuando llegue la medianoche esto se pone. ¿Por qué? Dice, porque es de un cuarto para el otro. Van de un cuarto para el otro. Como que no hay neuronas, pero no hay hormonas, pero algo se exacerba en ellos y no son las hormonas, porque ese hay las hormonas. Pero se crea un desorden muchas veces en la vida del anciano, como que le da lo mismo cualquier cosa. Déjenme darle un dato estadístico serio. Ustedes saben que el Departamento de Salud lleva estadísticas de las enfermedades, el tipo de enfermedades y las regiones donde se ven más esas enfermedades. ¿Okay? ¿Ustedes conocen el lugar conocido como The Village? No aquí en la ciudad. Es un pueblo en el centro de la Florida, un lugar muy hermoso. Ahí son personas nada más de edad avanzada, andan en sus golf cars, tienen todo allí dentro, es como una ciudad cerrada, precioso. Ahí todo el mundo es retirado, todo el mundo. Dice el Departamento de Salud de la Florida que ese es el lugar de mayor índice de enfermedades de transmisión sexual. Y dice, ¿cómo es posible? Hermano, es serio. Y la gente piensa que no hay que hablar con el anciano, que no hay que enseñar al anciano, que hay que dejarlo porque ya está anciano. No. La palabra de Dios dice que la doctrina es para todo el mundo y que hay que vivirla, hay que aplicarla. ¿Qué dice con relación a los jóvenes? Miren lo que dicen los versículos del 4 al 8. Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes. O sea, las mujeres jóvenes tienen que ser prudentes, que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. Pareciera algo lógico de que una mujer ama a su marido y ama a sus hijos, ¿verdad? No, hermano, esas cosas hay que aprenderlas porque hay que amar al marido y amar a los hijos bíblicamente. No a la manera que nosotros creemos. No es a ciega ni a tonta. Hay que amarlos bíblicamente. Pero no puede ser el pastor. Versículo empieza diciendo que no puede ser el pastor el que enseña a la mujer joven. No, el pastor no sabe amar a su marido. El pastor no tiene marido. Tiene que ser la anciana. ¿Saben por qué es importante que la anciana viva la vida cristiana y tenga una vida espiritual? Porque es responsable de enseñar a las más jóvenes. Pero a veces son las que traen a las jóvenes al desorden o le dan un consejo equivocado. Fíjense que es importante el anciano, que es responsable. Tito es responsable de imponer la doctrina. Pero no va a ir directamente a centrar en una hermana. No es decir que tenga hay un momento de consejería y que venga un matrimonio, venga una familia a recibir consejería. Pero sentar a una hermana sola a decirle cómo amar al marido y cómo amar a los hijos. No. La vida cristiana, como Jesucristo le enseñó, fue a base de ejemplo. Todo lo hizo el Señor para que nosotros tuviéramos ejemplo. Así tenemos que ser nosotros. Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. El ejemplo tiene que venir de las ancianas, de las que ya fueron esposas, de las que ya fueron madres. Porque hay que amar. Pastor, todas las madres aman a los hijos. No, esto es una buena prédica para los madres. Bíblicamente hablando, de acuerdo a la doctrina de Jesús, las mujeres tienen que amar a sus hijos y amar a su esposo. A veces pensamos que amar al esposo es darle una trompada de vez en cuando, para que sepa que en la casa mando yo. A veces pensamos que amar a los hijos es permitirle a los hijos lo que quieran, que manden ellos, que sean los líderes, que dispongan. No, bíblicamente no es así.
Pero enseñarle con ejemplo, enseñarle directamente, tiene que ser la anciana. La anciana tiene que enseñar a las más jóvenes. Tiene que enseñarla a ser prudente. No te metas en chisme. Yo soy una persona mayor y yo sé que eso no funciona. Mira la manera que te estás vistiendo. A que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, a ser discretas, castas, cuidadosas de su casa, buenas. A veces la anciana es la que le dice a la muchacha: ay, hija, bótalo, búscate otro. ¿Verdad? Ay, que el marido mío, yo le di un zumbo y me busqué otro. No, es responsabilidad de la mujer mayor enseñar a la más joven a ser discreta, casta, cuidadosa de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando no se hacen las cosas correctamente en cuanto al orden de lo que es el rol espiritual, la palabra de Dios es blasfemada. Cuando el rol de la mujer lo toma el hombre o viceversa, en la palabra, estamos hablando con los hombres hoy, y eso es lo que ha pasado en el mundo. No se trata de quién es más importante que nadie. Se trata de cuál es el rol de cada quien en la casa, en la iglesia, en la sociedad. El apóstol Pablo insistía una y otra vez con relación a esto. Cuando le escribe a Timoteo, también le habla de esto. Parece que para él esto es bien importante. Le dice ahí en la primera carta, en el segundo capítulo, asimismo también que las mujeres se adornen con atavíos decorosos, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados. No quiere decir que se peinen, no vengan a peinar. U oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras. No quiere decir que las hermanas vengan elegantes. No, eso no quiere decir nada de eso, que una mujer se tire a vestirse como quiera. Es que no lo hagan para ostentar, para provocar, para llamar la atención. Que lo hagan para agradar al Señor. Un pastor me enseñaba que a veces vienen las hermanas y te preguntan: pastor, ¿esto está mal? Pastor, ¿esto está mal? No le preguntan a la anciana. No, si la anciana está peor que ellos. Pero es la anciana la que tiene que enseñar. Entonces, pastor, ¿qué usted cree de la saya? Yo no me he puesto saya, la Biblia. Yo nomás le digo, pastor me enseñaba, le decía: párate delante del espejo. Me voy a poner hoy esta ropa, esta joya, y me la voy a poner para agradar a espacio en blanco. Espacio en blanco. No tiene que ser un nombre propio. Puede ser un grupo de personas. O puede ser Jesucristo. ¿A quién quieres agradar? Y Jesucristo no quiere que la gente se vista como mamarracho, que la gente te tire a desorden. No. Pero ¿para quién lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Vivir la doctrina es tener un corazón de acuerdo a las cosas que Dios nos ha dejado. Dice que no permito que la mujer enseñe ni usurpar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Déjenme decirle algo importante. El papel de la mujer en la iglesia, quien mejor me lo enseñó a mí fueron las mujeres. Y a veces son las mujeres, generalmente las que vienen y te cuestionan: pastor, usted no permite a la mujer hacer esto, usted no permite a la mujer hacer lo otro. No, yo no permito. ¿Quién soy yo para permitir? Yo lo que le digo a los hombres: ustedes tienen que hacerlo, pero a la mujer tienen que enseñarle a la anciana y decirle: eso te conviene o eso no te conviene. Pero se lo dejan todo al pastor. A mí fueron mujeres las que me enseñaron el papel y el rol, y me abrieron los ojos de que yo tenía que ser el líder espiritual en la iglesia y en la casa. Me pusieron en mi lugar, me dijeron: usted tiene que hacerlo. Y yo gloria a Dios, y gracias al Señor. Porque generalmente son las mujeres las que vienen y cuestionan: ¿por qué el pastor no deja hacer esto? ¿Por qué el pastor no hace lo otro? Un tema que podemos estar tratándolo cuando quieran, y lo hemos tratado otras veces. El problema de la enseñanza. El problema de la enseñanza. Las ancianas tienen que enseñar a las jóvenes. Pero las jóvenes y las ancianas pueden enseñar al hombre. Eso es vergüenza.
Enseñanza significa poder, el conocimiento espiritual. Tiene que tenerlo el hombre para ser el líder. A la vez que tienes educación, a la vez que tienes conocimiento, entonces ya tienes poder sobre la gente que aprende, y no se supone que la mujer, Pablo lo explica una y otra vez, porque el hombre fue creado primero, ese orden no lo pusimos nosotros, y la mujer después. Y cuando lo creó le dio una serie de órdenes, dijo, haz esto, multiplícate, señoríate sobre los... y Eva no estaba allí. Cuando lo miró, dijo, está incompleto, lo voy a hacer a la mujer. Pero no, nosotros hemos cambiado los roles, y eso es lo que ha traído que el mundo esté como esté, porque el hombre ha perdido su rol. Pero las ancianas no enseñan, se lo dejan todo al pastor. Entonces viene un grupito de hermanitas que quieren, imagínense, el esposo no es el líder y ella quiere ser líder, y entonces se forma el caos, porque las ancianas tienen que ayudar. Dicen que tienen que enseñar a las más jóvenes a ser discretas, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no se... Quiere decir, cuando esto no sucede, cuando no hay castidad en la conducta, cuando no hay mujeres jóvenes que respeten a sus maridos, amen a sus hijos, la palabra de Dios es blasfemada. Blasfemia. No, eso no se puede permitir. Tito, no puedes permitir eso en la casa de Dios. Dice versículos, exhortando a sí mismo. Fíjense que le está hablando a las mujeres, pero le dice a Tito, exhortando a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Pero sabemos que está hablando con Tito, porque en el 7 le dice, presentándote tú en todo. Ok, a los jóvenes, a los hombres, sí tengo que enseñarles yo, sobre todo a los padres, para que se lo enseñen a los jóvenes, cuál es el rol y el papel del hombre en la casa, en la iglesia, en el hogar y en la sociedad. Eso sí es responsabilidad mía. Los hombres pueden decir que cuando estoy con ellos les hablo de una manera diferente. Sí, se los restringo en la cara y se los digo. Lo que hemos estado haciendo, lo que hemos fallado, porque esa es responsabilidad. A los hombres se los digo, a los más jóvenes se los digo. Si veo que hay algo, una conducta de los más jóvenes que se está desviando y van por el camino de que ya nadie puede distinguir si es varón o hembra, entonces se lo digo. Pero además lo vivo. Generalmente una de las primeras cosas que yo le digo es, ¿tú has visto al pastor hacer eso? ¿Tú has visto al pastor sacarse la ceja? ¿Tú has visto al pastor pintarse el pelo? Porque para eso estoy aquí, para dar ejemplo, ¿no? Le dice a Tito, tú tienes que ser ejemplo para los jóvenes. Las cosas malas están mal en todas partes, en todo tiempo y en toda época. Están mal y están mal. El hombre tiene que tener una conducta. La vida espiritual del hombre se denota. A veces somos muy espirituales, pero con lo que hacemos, nos vestimos, nos hacemos el cuerpo, demostramos que no tenemos nada de espiritualidad, que lo más importante para nosotros es la apariencia. Y hasta ahí me ha tocado, porque esos pelados que son de mis hijos, a veces me dan ganas de pelarlo rápido, pero yo no descanso. Están sirviendo al Señor, se están preparando para ir al ministerio, pero eso pasa. Llega el momento en que se dan cuenta que no hay tiempo ni para peinarse, y entonces ustedes verán cómo cambia el pelado. ¿Ok? Yo pasé por eso. Ya, yo no venía a Cristo. Pero ¿se acuerdan de la época del espedrún? ¿Se acuerdan del espedrún? Del afro. Ustedes se imaginan el espedrún va con esta cabezota, con un afro, además de eso. Era una cosa así. Todo el mundo pasa por eso. Pero a pesar de todo, cerciorémonos de que el corazón de los jóvenes está en el lugar correcto, de que están pasando por esas cosas, pero que no están cambiando su identidad que Dios les dio, si son hombres, hombres, si son hembras, hembras. ¿Ok? Pablo es constante y no solo cuando le escribe a Timoteo, en la carta a los Efesios, si van conmigo allí a la carta
explicarla próximamente. En el capítulo 6, los versículos del 5 al 10, Él les dice a ellos allí: siervos, obedecer a vuestros amos según la carne, con temor y temblor. De eso vamos a hablar después. Con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Dice en el 7, sirviendo, en el 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor. Y les habla de la conducta de cada quien, especialmente no en el 6, pero en el 5, cuando le habla a la mujer que sea como la iglesia, sin manchas. Pablo es duro con relación a cómo debe comportarse el joven, cómo debe comportarse. Duro no, es bíblico, es de sana doctrina. El hombre de Dios tiene una conducta, no tiene dolor ni deja insinuaciones para dar lugar a nada que no tenga, que confunda a los demás que están allá afuera. Los jóvenes, dice allí que tienen que, él le dice a los jóvenes, presentándose tú en todo como ejemplo de buena, le dice a Tito, que con relación a los jóvenes él se presente como ejemplo de buenas obras en doctrina, mostrando integridad, honestidad, sinceridad, palabras sanas e irreprochables, para que el adversario se avergüence. Quiere decir, cuando nos comportamos adecuadamente, cuando decimos lo correcto, cuando decimos lo que es la doctrina, los que están en contra deben sentir vergüenza y no tenga nada malo que decir de vosotros. La reputación, la palabra de Dios nos habla a cuidar nuestra reputación, a guardar nuestra reputación. Es lo único que tenemos. Cuando la reputación se afecta y se pierde, ya lo hemos perdido todo. A mí me gustan los hombres que la gente les critica, pero cuando le dicen algo en contra de su reputación, sean políticos, sean lo que sea, se viran y dan 4 gritos y 4 patadas en el piso, porque la reputación hay que guardarla, hay que cuidarla. Y cuando se dicen mentiras, hay que aclarar. Eso es parte de la doctrina, pero Tito se supone que sea el ejemplo de eso. Que no demos lugar a que la gente diga: mira, dice que es cristiano. Esa es la frase más común, dice que es cristiano. ¿Y eso que dice que es pastor? Mira cómo anda su casa, mira cómo anda los hijos, mira cómo anda su vida. Para que nadie pueda hablar, para que nadie diga, para que nadie tenga nada malo que decir de vosotros. Reputación. Tito, tienes que cuidar de tu reputación y enseñarle a los jóvenes que la reputación es lo más valioso que tú tienes. Por la doctrina. Las personas dirán que tienes que hacer, todo el mundo estará haciendo lo que está haciendo. Tu reputación es que tú no lo vas a hacer porque la palabra de Dios dice que no. No le enseñamos esa valentía a nuestros hijos. A ir en contra de la corriente. No, ¿qué? Va en contra de la corriente, está loco, pastor. Son mucha gente la que lo hace. Todo el mundo lo usa en la moda, pastor. Imagínate usted en la moda. ¿Tú has visto a tu papá? ¿Tú lo hacías antes? ¿Por qué lo haces ahora? Yo recuerdo, trabajábamos en una agencia de refugiados y teníamos refugiados de África. Y entonces a los refugiados que vienen de todas partes del mundo aquí, legalmente vienen personas de todas partes del mundo, y teníamos muchos de África. Los que no se ven son cristianos, se ven musulmanes de todo tipo, pero los cristianos refugiados se ven, no sé qué será. Y entonces el gobierno pone un dinero para ayudarlos el primer tiempo que vienen de refugiados. Y venía un muchachito de África, vienen así, humildes, más vestidos, y entonces tú los llevas, los pones en la escuela, los ayudas, y el primer mes cuando viene a buscar su cheque ya llevaba un mes en la escuela, ya había aprendido a ponerse los pantalones por aquí. Pero Estados Unidos nada más tiene cosas malas. Estados Unidos tiene cosas buenas, no me digan que no. Bueno, ya lo había aprendido a zafarse los pantalones y traerlos con el calzoncillo afuera. Pero si cuando yo lo fui a buscar al aeropuerto, él no era así. ¿Qué pasó? Entonces, da media vuelta, sale, súbete los pantalones y después entra, porque a mí nadie me enseña los calzoncillos. No se quejaron. No, que se queje, pero como un hombre a mí me enseña los calzoncillos. Un hombre que no conozco todavía mis hijos en la casa.
como aprenden las cosas malas, dicen que en África eran cristianos, esa familia. Pero aquí entonces lo malo. ¿Y quién es? ¿Por qué no le decimos? No, eso está mal. Aquí no puede tener un muchacho así. A mí, mucho menos a las damas, a veces los pastores tienen que subirte los pantalones. No, pastor, pero la iglesia, no. La iglesia es para los hijos de Dios. Si quiere venir de visita, perfecto, pero te tiene que subir los pantalones. Le dice a Tito que tiene que ser duro en eso. Para que no tengan nada malo que decir de vosotros. Ahora, hay un aspecto, porque la enseñanza acerca de la conducta cristiana avanza y es más rica y todavía hay mucho más que decir. Pero hay un aspecto bien importante antes de pasar al resto. Tenemos los ancianos, los jóvenes y cómo tienen que vivir la vida cristiana. Pero el primer paso, la relación más grande, nuestro contacto mayor, nuestro mayor tiempo invertido allá afuera, ¿qué cosa es? ¿Cuál es? Porque a veces hay gente que dice que esta porción de la escritura esto no pega hoy porque hoy no somos siervos, ni somos esclavos, ni nada. No. Palabra de Dios no está ahí por gusto. Toda la palabra de Dios es útil. Es inspirada por Dios, ¿ok? Dios no va a poner nadie que no te sirva para hoy. Cuando usted sale del ámbito del hogar o del ámbito de la iglesia, su mundo gira alrededor de las relaciones económicas. Usted va a un lugar, usted se reúne, usted trabaja, usted comparte, porque usted tiene necesidad de ganar. Y esa es su relación más importante después del hogar y la iglesia. Es una realidad. Y usted le sirve a aquel con el que usted trabaja. ¿Ok? No me diga que no. Usted le sirve a alguien y esa persona le paga por su servicio. Pero pensamos que no, que esta porción que dice en los versículos del 9 al 10, dice los versículos del 9 al 10, exhorta a los siervos a ser obedientes a sus amos y a que les agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrando toda buena lealtad para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. La primera responsabilidad que tenemos cuando vivimos la doctrina es decirle a los que no creen en la doctrina, esta es la mejor manera de vivir. ¿Dónde? Donde nosotros tenemos el mayor tiempo y donde empleamos la mayor parte de nuestra energía, que es en nuestras relaciones económicas, en los trabajos. Pero a veces nos vestimos de una manera para la iglesia y para el trabajo de otra. ¿Verdad? A veces en la iglesia decimos una cosa y en el trabajo decimos otra. A veces nos comportamos de una manera en la iglesia y en el trabajo somos. Si a usted no le gusta el trabajo y tiene cambio, déjelo. Pero mientras esté bajo la servidumbre de ese que le paga, usted tiene que hacer lo que le diga. No la huelga, la no sé qué, la no sé cuándo. No, usted hace un contrato. ¿Usted lo acepta o no lo acepta? Pero el hombre de Dios no hace eso. Deja el trabajo y se va y busca otro trabajo. Se acabó el problema. Y Dios va a proveer. Pero mientras esté ahí, eso de fajarse con los jefes, eso de decirle horrores a los jefes, el jefe no es justo. De media vuelta y váyase. Si usted no le obligó a firmar un contrato, quiere que exigir, dirima con los jueces. Cuidado, que la escritura dice si son cristianos no se dirime de esa manera, pero no, respondones. Y cuando hablamos de respondones hablamos de gritar grosería y huelga y que se yo, no, el cristiano no de eso, hermanos. Y todo el mundo ha pasado por eso y nosotros hemos pasado por eso. Uno de los primeros trabajos que tuvimos fue en este país trabajando con una doctora cubana, que ustedes saben como un muchacho cubano, tan negro. Y era el único trabajo que teníamos. Y con ese trabajo nos compramos una casa. Y todavía no habíamos hecho el cierre de la casa. Y la doctora me dice que no me puede pagar tanto, que depende de tu hijo. Pero me ponía a hacer cosas ilegales. Cirugía menor y no sé qué. Y ella ponía como lo que había hecho ella. No. Y yo lloré y le dije, Señor, sácame de aquí. Y todavía no habíamos cerrado el cierre de la casa y no me votó. Y yo cogí, me
me fui a mi carro y le di gracias, Señor, porque yo sabía también, además, que estaba robando la Medicaid y a Medicare. Pero un paciente 5 y 6 veces en la semana, porque el viejito no tiene nada que hacer y los sitios. Y Dios me bendijo. ¿Y con qué pago la casa? Y Jesús dice, no te preocupes, yo voy a proveer, y proveyó. Siempre provee. Pero eso de fajarte y de exigirle a la gente, de querer cambiar el tipo de vida a la gente, no, muestra tu ejemplo. Mientras estás trabajando, háblale de Cristo, pero tampoco te contamines con ellos. Dice, Señor, yo no quiero seguir aquí. Esto es una farsa. Nuestras relaciones económicas hablan mucho de que nosotros, si nosotros vivimos o no vivimos de verdad la vida cristiana, la sana doctrina. Es importante que donde quiera que estemos nosotros mostremos que somos hijos de Dios, que nosotros somos diferentes, que hagamos la diferencia. Pero dice que Tito tiene que soltar a aquellos que tienen trabajo a ser obedientes a sus amos, que les agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrando toda buena lealtad, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador. Hay que hablar de que somos diferentes, hay que decirlo. Yo soy así porque soy cristiano. No que la gente vea, este va a la iglesia el domingo, pero yo hago con él lo que yo quiero, o yo lo pongo a hacer cosas ilegales. No, no es eso. Es mostrándole a la gente que somos diferentes. Y ese es el primer paso de afuera en el mundo. Lo primero que usted hace es ganarse la vida y sus relaciones económicas para poder el ingreso a la casa es relacionarte con la gente. Eres siervo de aquel que te empleó. Pero decimos que no, que esto es nada más para los esclavos de aquella época. La semana que viene vamos a hablar nuevamente en capítulo 2 de otros aspectos de cómo vivir la vida espiritual, la vida cristiana. Pero usted no lo entiende si usted no tiene a Cristo. Si usted no ha recibido el Espíritu de Dios, si usted no se ha arrepentido de sus pecados para que el Señor le salve, no lo va a entender nunca. El Espíritu es el que nos motiva a nosotros a decir, voy a vivir por Cristo, por lo que Cristo enseña, y si soy anciano voy a ocupar mi responsabilidad, y si soy joven lo voy a hacer, y si soy pastor lo voy a hacer, y si soy joven voy a escuchar lo que dice el pastor, voy a mirar lo que dice el pastor porque eres responsable de mi profesión. Si soy una mujer joven le voy a preguntar a las ancianas, y las ancianas me van a apoyar. Y es una familia ayudándonos unos a nosotros a poder vivir la vida espiritual, la vida cristiana, la sana doctrina. Ahí están las normas, la sana doctrina, las normas de fe y conducta para que nosotros podamos vivir y disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Pero tiene usted que tener a Cristo en su corazón. Si usted oye estas cosas, usted no ha recibido a Cristo, usted se va de aquí con el corazón revuelto y lleno de odio. No quepa duda de eso. Oh, yo sí tengo que protestar en mi trabajo. No, yo vivo, yo crío a mis hijos como me da la gana. Esa es la actitud de que no tiene el Espíritu de Dios. Pero no sea así. Reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Invítelo a su corazón, arrepiéntase de sus pecados. Y Él lo va a transformar. Usted va a nacer de nuevo. Hoy es el día de salvación. Vayamos al Señor en oración. Inclinemos nuestros rostros.